Incertidumbre tipo B. En la maestría de automatización y control industrial, en la materia de instrumentos y mediciones. Entonces hablaremos de las definiciones. ¿Qué es incertidumbre? Es la falta de seguridad, confianza o certeza sobre algo. Cuando estamos tomando la medida, esperamos que esa medida sea la verdadera, la correcta. Sin embargo, tenemos incertidumbre, no sabemos si es la real o no. Por lo tanto, hay una incertidumbre asociada y obviamente por unos errores que se tienen. La incertidumbre tipo V es la asociada con los errores correspondientes a la incertidumbre de los instrumentos de medida y la influencia de otras magnitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que los instrumentos como tal tienen sus errores y por tanto estamos hablando de errores que se van sumando y con ello la incertidumbre va a aumentar. Y también le influyen otras magnitudes como la temperatura y la humedad, que son factores externos pero que también influyen en esa incertidumbre. La incertidumbre expandida es el intervalo dentro del cual es razonable suponer con alta probabilidad de no equivocarse que se encuentran los infinitos valores que pueden ser razonablemente atribuidos al mesurando. Esta es igual a un factor K multiplicado por la incertidumbre combinada. ¿Qué quiere decir esto? Que ese factor K, cuando ese factor K es mayor o menor, esa incertidumbre se va a ampliar, o sea, va a haber mayores valores expandidos en un rango donde no vamos se va a alejar a la medida real. Esto se distribuye generalmente como una campana de Gauss. Ya le muestro la figura 1, corresponde a una distribución tipo campana de Gauss. ¿Qué quiere decir esto? Que la región de aceptación de la medida corresponde a este pico mayor, a esta cima. Ese es el valor que estamos esperando que sea el verdadero, y habrán valores mucho menores, ¿sí? Y se va tirando, digamos, hacia la izquierda de acuerdo a esos valores que son menores al esperado, que es el de la cima o la parte media. Y hacia la derecha van a haber valores mayores al esperado en esta región media, donde van a ser valores mayores y se van a distribuir en esta región. Si esta región es más amplia, si esa campana es más amplia, obviamente va a haber más incertidumbre, o sea, ese factor K va a ser mayor, y al ser mayor, pues obviamente el porcentaje de asertividad va a ser menor. Si ese factor K es igual a 2, estaríamos dentro del 95% de que nuestros valores medidos están dentro de esta región de aceptación. ¿Sí? Les mostraré un programa que nos ayuda a tomar unos valores para lectura, para llenar la tabla de Excel que le va a presentar la compañera Carolina, donde nos ayuda a calcular esta distribución tipo campana de Gauss, ya que nos va a llevar a generar unos valores aleatorios. Ya les muestro, se llama Minitab, donde podemos calcular los valores aleatorios de ese valor de distribución, que en este caso va a ser normales. Este programa nos ayuda a generar estadísticamente una cantidad de valores que manualmente pues sería muy difícil, pero que aquí en el programa nos genera muy fácilmente. Y vamos a hacer como ejemplo una cantidad de 20 valores tomados
que lo vamos a llevar a la columna C1 y vamos a suponer que la medida media, o sea, la media central de esa campana de Gauss es 120 y que vamos a tener una desviación de más de el 0.2, esa desviación de esos valores, o sea, los valores van a estar hacia los lados de la media, ¿sí? Estos valores se generan aleatoriamente tomándolos tomándoles tipo una distribución de tipo campana de Gauss. Copiamos estos valores y los llevamos a la tabla, nuestra tabla de Excel. Vamos a ver, aquí tenemos la tabla, se nos perdió aquí, donde nos va a simular la presión indicada. Esa presión indicada, entonces llevamos esto a la tabla valores, esa presión indicada. Aquí hay que corregir un punto decimal que se me genera, no sé por qué. Se le va a corregir, la compañera se va a encargar de mostrarle. Y para calcular también en este Minitab vamos a generar los valores aleatorios del certificado de calibración. Podemos utilizar un solo valor, pero también tenemos la opción de que ese valor sea, digamos, a medida que se toma esta lectura, se haga una calibración y esa calibración la tengamos aquí, o la dejemos como por el instrumento, la que me entrega por defecto el que me vende el instrumento, en este caso el manómetro, que viene con la calibración y un certificado de calibración. Me pueden entregar y lo podemos dejar aquí fijo, o podemos generar valores aleatorios. Ya a continuación la compañera nos va a presentar cómo trabajamos esta tabla de Excel. Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la incertidumbre en las mediciones. En este caso puntual, para este ejemplo que ya vamos a explicar a continuación, utilizamos un manómetro que está pues en esta página. Es un manómetro PCE-DPG, que tiene como características que maneja un máximo de 200 bares en la medición, que también maneja una resolución de 0.1 en la escala y una precisión de 0.25. ¿Listo? Esos fueron como los valores estándar que tomamos de la página del manómetro que elegimos para hacer el siguiente ejemplo. Entonces, ya tocando el tema de la incertidumbre, que es ese error que se puede generar en una medición, elegimos como la presión indicada, o sea, esa presión que nosotros íbamos a utilizar, 120 bares. Esa era la medida que nosotros queríamos tomar. De esos 120 bares que tomamos, la idea es generar una columna simulando la toma de 20 mediciones. ¿Listo? En el tiempo, tomar 20 mediciones como con base a una presión de 120, que era el objetivo. Este valor de acá, que nos arrojó y que lo creamos por medio del MinTab, nos va a sacar unos errores. ¿Listo? Una incertidumbre asociada a esa presión indicada. En este caso, esa incertidumbre, que también tiene pues su fórmula, que en este caso es 2 veces la raíz cuadrada de la suma de la presión que ya tengo yo elegida, con la que voy a medir, más la presión corregida. ¿Listo? Esa presión corregida que me sale acá, siempre va a ser la suma de la presión indicada y de la corrección. En este caso elegimos una corrección de menos 0.1. Entonces, en este caso la corrección 119.9. Entonces de acá nos sale pues este valor de la incertidumbre de la presión indicada. En este caso es el error sobre la medición que nosotros generamos. Entonces por medio del MinTab, cuando generamos estos valores aleatorios, lo que hicimos fue tener como base la presión indicada, que era 120. Y los valores por los que se iba a subir y a bajar, que vendría a ser ese error en la medición,
Lo pusimos en referente al 0.31, que ya saben de dónde nos salió, pues según la fórmula. Nos generó entonces, por medio de la media de 120 y la desviación de 0.31, estos valores aleatorios que están acá en la tabla, los amarillitos. Ya de ahí empezamos con el certificado de calibración. En este caso hay dos formas: tomar solamente un valor que nos arroja a nosotros el lugar donde nosotros llevamos el manómetro para hacerle el certificado, o en este caso lo que hicimos nosotros, que fue tomar la corrección, en este caso ese 0.1, que lo utilizamos como un valor medio, y una desviación que tenía relación a la incertidumbre de corrección, que en este caso era 0.025, también fue pues como el valor que indicamos. Entonces, hicimos lo mismo, tomamos como valores la media y la desviación, generamos un 20 datos aleatorios que tuvieran esos parámetros de media y nos arrojó los siguientes valores. Hasta ahí, pues todo normal, ya tenemos la presión indicada con su respectivo error de toma de medición, el certificado de calibración que nos arrojó, y ya pasamos a la presión corregida. Esa presión corregida simplemente es la suma del valor que yo ya tengo con su error asociado más el certificado de calibración. Estos dos valores me van a dar la presión corregida. Entonces, acá simplemente es una suma en cada uno de los parámetros que ya teníamos, que nos va a dar estos mismos 20 estados de acá. Entonces, acá en esta tabla lo ordenamos de la siguiente manera. Tenemos la presión indicada como 120, que fue lo que elegimos. La corrección, menos 0.1. La presión corregida, que es la suma pues de estos dos que ya lo tocamos. La incertidumbre de la presión indicada, que lo marcamos como UPI. Entonces, ese es error en la presión pues que nosotros tomamos, que es ese 120, que ya también hablamos sobre la fórmula de dónde salió. Y la incertidumbre de corrección era también el valor que nosotros elegimos como esa corrección que se le asoció. Ya la incertidumbre de la presión corregida es los mismos valores, solo que ya la suma va a ser elevada al cuadrado de la incertidumbre de presión indicada más la incertidumbre de corrección, y nos arroja pues este valor de 0.62. Entonces, para mirar que estos valores estén correctos, lo que hicimos fue sacar la desviación. ¿Pero la desviación de qué? La desviación de la presión indicada que ya tomamos, la desviación del certificado de calibración y la desviación de la presión corregida. Entonces, en la presión indicada nos dio 0.38. Entonces venimos acá a la presión corregida. En este caso, la incertidumbre de esa presión, nosotros teníamos como base el 0.31. Aquí nos arrojó 0.38. Tienen su relación. Entonces, el valor pues está correcto. De ahí venimos al certificado de calibración, que en este caso elegimos los valores que ya les habíamos mencionado y nos dio 0.17, que también tiene valores próximos, no son precisos, pero nos dan una relación. Y la presión corregida dio 0.34. Acá lo multiplicamos por 2, nos da 0.67 y ese valor nos da una relación a la incertidumbre de presión corregida. Entonces, con esos tres valores podemos analizar las desviaciones que tuvimos en nuestra tabla y mirar si esos valores tienen o no sentido referente también a ese valor de la incertidumbre. Bueno, yo creo que por esta parte pues del Excel sería como todo lo de la explicación. Ya vamos a continuar entonces explicando un poco cómo se maneja el MinTab y un poquito también cómo tocar los temas de la incertidumbre.